Hola, ¿qué tal? Buenas noches, noche del martes 20 de febrero, tiempo para estar 60 minutos con nosotros antes de dar paso a Mundo Seguro, el programa que hace grande la letra pequeña de sus pólizas. Bueno, una jornada esta, la de hoy, en la que continuamos con el frío y con la pertinaz lluvia y en la cual, como siempre, hay al menos 3 noticias que creemos deben conocer antes de disfrutar del resto de la programación o irse para la cama. Comenzamos, como siempre, por Asturias, donde leemos en el diario El Comercio que la Universidad de Oviedo expulsará a Franco. Una propuesta de historiadores y también psicólogos propone revocarle el título de rector honorario. Esa es la información que nos sirve El Comercio y que nos sirve, valga la redundancia, para hablar de Asturias. Vamos a nivel nacional, donde llega lo gordo, lo fuerte, lo maravilloso. Ana Gabriel también huye de la justicia y anuncia que no irá a declarar ante el Tribunal Supremo. ¿A dónde se ha ido Ana Gabriel? ¿Se ha ido a Venezuela? No. ¿Se ha ido a Corea del Norte? No. ¿Se ha ido a Albania, capital tirana? No. Se ha ido a Suiza, Switzerland, la patria del chocolate Milka, la patria de esos trenes que circulan por unos pueblos que parecen sacados de paisajes del Libertren, la patria de la banca capitalista devoradora, inquisidora y que acaba con la clase trabajadora. Pues ahí se fue Ana Gabriel. ¿Y no se criticó que Urdangarín vivía en Suiza a costa de todos los españoles? ¿Quién le paga el sueldo a Ana Gabriel? Todos los españoles. Os que tanten abutere independentistas patientia nostra, o lo que es lo mismo, ¿hasta cuándo independentistas vais a seguir abusando de nuestra paciencia? Bueno. Y otros, los que hay más allá del Canal de la Mancha, parece que pliegan velas y no quieren el Brexit. Vamos a ver la información internacional. Un nuevo partido británico alienta el empuje por detener el Brexit. La formación Renew, inspirada en la de Macron, se suma a una corriente de movimientos que luchan sin tapujos por un segundo referéndum. Los británicos parece que dan marcha atrás. Nosotros no la damos, sino que nos vamos hacia adelante. Comenzamos con la cabecera. Bueno, pues vamos a hablar a continuación, como hacemos todos los meses, con CEFIBA, con el Centro de Fertilización In Vitro de Asturias, con alguno de sus profesionales. Bueno, vamos a conocer distintas técnicas, distintos tratamientos de los que allí se realizan. Bueno, la reproducción a día de hoy, y cuando digo a día de hoy es porque todo evoluciona y a una velocidad, bueno, pues prácticamente alucinante. A día de hoy la reproducción continúa siendo cosa de dos, del hombre y de la mujer. Cuando hablamos con los profesionales de CEFIBA, casi nos centramos exclusivamente en la mujer. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la parte contratante de la segunda parte, en este caso del hombre, porque también merece su atención. Para ello se encuentra con nosotros Víctor Sánchez, responsable del Laboratorio de Andrología. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Bueno, pues, ¿cuál es el papel del hombre en la reproducción asistida? Porque entiendo que también tiene papel. Sí, hasta hace algunos años el hombre era un poco el gran olvidado en estos temas de la reproducción. Todas las técnicas, todas las consultas estaban orientadas hacia la mujer, estaban orientadas pues hacia sus tratamientos o a cómo mejorar y a conseguir que ella lograse ese embarazo que, por decirlo de alguna manera, no lo conseguía y era como cosa de ella, no del hombre. El hombre solo aportaba la muestra y poco más. Pues en el año 80 aproximadamente la Organización Mundial de la Salud sacó el primer manual en el que se podía analizar, el que establecía unos parámetros de normalidad para el semen. Entonces, a partir de ahí ya se fue involucrando el hombre en las consultas, ya se fueron haciendo más pruebas y ya se fue orientando un poco hacia la pareja y no solo hacia la mujer estas claro. Consultas. Como bien dices, bueno, no hace mucho tiempo, 1980, antes de 1980, cuando una pareja pues lo intentaba pero no tenía hijos, siempre se decía popularmente, es que ella no puede. Bueno, pues toda la responsabilidad se descargaba en ella y él era como, oye, lo de él estaba asegurado que sí se podía. Bueno, actualmente se sabe que no.
y en donde se realizan distintas pruebas. Vamos a ir por el inicio. ¿Cuáles son las pruebas iniciales al varón? Vale, al varón habitualmente lo primero que se hace, si no hay ningún antecedente ni nada que nos pueda indicar ya algo, es un análisis de semen. Sí. El análisis de semen hacemos dos a falta de uno. El semen es muy cambiante dentro de unos parámetros, sí, no yendo muy lejos entre uno y otro, pero le afectan un montón de aspectos que tenemos en nuestras vidas, pues desde el estrés, le afecta también la forma en la que obtienes la muestra, los días que mantienes sin relaciones antes de obtener la muestra, le afecta medicamentos que hayas podido tomar, un montón de cosas que pueden hacer que cambie un poco, sin ser muy alejado uno de otro. Entonces se pide dos para poder confirmar y dar un diagnóstico creíble, porque solo con uno, si algún parámetro está afectado por algo de lo que dijimos anteriormente, pues puede darnos una falsa impresión y un falso diagnóstico que nos lleva a error. Digamos, una pareja se pone en contacto con vosotros, va a la consulta, se decide hacer esta muestra de semen. ¿En qué modo hay que llevar la muestra? ¿Hace FIBA? La muestra pedimos que la pueden o bien obtener en la clínica o obtener en su casa. Lo habitual es que la obtengan en su casa. Entonces les damos unas normas para que lo hagan. Son 3 o 4 pasos sencillos, pues como estar entre 2 y 7 días sin eyacular, una vez que te pongas a obtener la muestra, pues lo primero de todo orinar para lavar el conducto eyaculador de células y de restos que puedan quedar allí, luego lavar el área genital y secarla, y posteriormente obtener la muestra por masturbación, en un bote de orina estéril que podemos encontrar en cualquier farmacia. ¿Hay otros métodos? Sí, lo que pasa es que el método de masturbación es más sencillo, es el más común y también es el más económico. Hay otros métodos, pero ya eso, influye la economía y influye también pues, la comodidad del paciente. Claro. Por ejemplo, habría que entrar en un quirófano y se podría hacer una biopsia testicular, más molesta, otros problemas, también se podría hacer una electroestimulación, claro, o bien obtener la muestra mediante relaciones, pero para eso necesitaríamos preservativos especiales, lo que ya nos aumentaría la economía, el gasto que vamos a hacer, y sería simplemente mantener la relación con estos preservativos que no tienen ni lubricantes, ni espermicidas, ni nada que puedan afectar al espermatozoide. Claro. Una vez obtenida la muestra, hay que llevarla a la clínica. El transporte de la muestra es un tema relativamente complicado. Nosotros les pedimos que no tarden más de 1 hora desde que la obtienen hasta que nos la traigan y que siempre la mantengan pegada al cuerpo. Los espermatozoides en el organismo habitualmente están entre 30 a 34 grados más o menos. Sí. Entonces, el alejarlos de este calor va haciendo que se vuelvan más lentos hasta que dejan de moverse. Entonces, el mantenerlo siempre pegado a la piel o cerca de ella hace que se mantenga la movilidad de estos y la puedan traer eso, en un periodo de 1 hora sin que les afecte. ¿Qué ocurre si, oye, por los avatares que sea, se tarda más de 1 hora? Ahí tenemos 2 opciones. La primera de todas es bien que obtenga la muestra, porque ya sabe que vive lejos o que va a tener algún problema en el transporte, que obtenga la muestra en nuestras instalaciones, o bien la segunda parte sería si tienes algún problema a la hora del transporte, porque ya la obtuviste y estás de camino con atascos o averías de coche, pues nada, simplemente es tranquilizarse, nos avisa para que estemos preparados para cuando llegue y mantenerla pegada al cuerpo, como decíamos antes. Claro. Bueno, una vez se entrega la muestra, empieza el trabajo de laboratorio. ¿En qué consiste? Lo primero que hacemos es mantenerla en unos incubadores que tenemos, está en constante movimiento y a 37 grados. Entonces ahí la tenemos 10, 15 minutos, 20, que es el proceso en el que la muestra se licúa y podemos empezar a trabajar posteriormente con ella. Hasta entonces simplemente dejarla reposando y homogenizando en los incubadores. Claro. ¿Qué es el seminograma? El seminograma... Parece que te estoy haciendo un examen, ¿verdad? Parezco aquí como el catedrático haciendo el examen, en plan de, contésteme, alumno. Nada, el seminograma es el análisis de semen. En él pues valoramos los aspectos tanto de volumen, movilidad, concentración, se mira el olor, se mira el pH, la viscosidad. Luego también observamos eso, la movilidad y la concentración, que es pues si tiene muchos, si tiene pocos, cómo se mueven, si es el movimiento rápido, lento, si se mueven en el sitio o si bien no se mueven. Y luego también realizamos unas extensiones que luego teñimos para valorar pues, la morfología, el tanto por ciento de espermatozoides que observamos que tienen unas formas normales, y la vitalidad, que es el número de ellos que están vivos y cuál es el número de ellos que se encuentran muertos. Claro. ¿Es importante congelar una muestra
¿O sería necesario? ¿Sería recomendable? Nosotros, sí, recomendable siempre. Nosotros siempre recomendamos que congelen muestras a todos los pacientes que van a hacer técnicas de fecundación in vitro. Pues el día de que vayas a hacer el tratamiento, que tu mujer vaya a pasar por el quirófano, puede ser que estés de viaje, que tengas problemas en el trabajo y no puedas venir, o simplemente enfermedades o bloqueos que no te permiten obtener la muestra. Entonces a todos antes siempre recomendamos que congelen una muestra para evitar disgustos el día importante. Claro. Pero también tenemos otros pacientes que congelan por otros motivos. ¿Como por ejemplo? Puede ser pacientes que se van a someter a tratamientos de radioquimioterapia, Claro. pacientes que van a hacer viajes al extranjero y pueden venir contagiados de algún tipo de enfermedad que les afecte al semen y que luego ellos puedan transmitir, y entonces congelan por si acaso. Y sobre todo donantes. Los donantes, como es por ley, tenemos que congelarlos a todos. Sin duda, claro. ¿Se pierde calidad del semen al congelar las muestras? Se pierde una pequeña parte, es decir, se habla de que se pierde un poco, en torno al 20% de los espermatozoides que se congelan, luego no sobreviven a este proceso. Pero para eso nosotros ya, sabiéndolo, ya estamos preparados y, por ejemplo, en pacientes nosotros congelamos dosis que van millones de espermatozoides. Para un tratamiento vamos a necesitar 15, 20, 30 espermatozoides, alguno más, pero hasta los millones que hemos congelado tenemos margen de sobra. Y en otro caso, como es el de los donantes, que son todas las muestras congeladas, realizamos una serie de técnicas y de tratamientos a la muestra para que antes de congelar tengamos una concentración por encima de esto, y al restarle este número de células que no sobreviven, pues sí que nos encontremos con una muestra buena igualmente. Claro. ¿Y tenéis suficientes voluntarios para el programa de donación? Bueno, el programa de donación está en continuo movimiento. Siempre necesitamos ir refrescándolo, siempre necesitamos nuevos donantes, y entonces siempre estamos pues con campañas, con carteles en universidades, con carteles en centros de estudio o en gimnasios que atraigan pues a la juventud, sobre todo, que es lo que nos interesa, y que nos vayan cubriendo las características físicas de toda la sociedad que tenemos actualmente. Claro. ¿Qué requisitos hay que tener para ser donante? Bueno, para ser donante pedimos que se tenga entre 18 y 30 años, la mayoría de ellos son universitarios, se pide que esté bien físicamente, es decir, que no se drogue, que no se fume, que no fume, etc. Y luego le haríamos la prueba del análisis y veríamos si está todo bien. También le haríamos las serologías y análisis de sangre, que lo mismo, tienen que pasar esa prueba para poder llegar a ser donante. Claro, aunque bueno, de las donaciones hablaremos en otra entrevista, pero sí hay que señalar que esta donación es remunerada. Sí, ellos, el proceso de donación es altruista. Entonces, lo que sí hacemos es darles una compensación económica, oye, por las molestias que les ocasionamos. Tienen que venir a una hora en concreto, tienen que venir un día en concreto, con unos días de abstinencia sexual, tenemos que sacarlos de su ruta habitual, que puede ser pues ir a la universidad o estas cosas, y venir hasta donde estamos nosotros. Entonces, bueno, pues una compensación por las molestias que les ocasionamos sí que se les puede dar. Lógico. Bueno, volviendo al tema de los seminogramas, ¿cuánto tarda el resultado? El resultado de un análisis de semen es relativamente rápido. Lo que pasa es que siempre va acompañado de otro tipo de pruebas. Pues puede ser un test de supervivencia espermática que tarda un par de días, pueden ser cultivos que tardan una semana. Entonces, hay pruebas que llegan a tardar incluso un mes. Entonces, bueno, de media se puede decir un par de días, a no ser que entremos en estas pruebas especiales, que ya hasta un mes podríamos tardar. ¿Y cómo saber que los resultados son fiables? CEFIDA forma parte de una asociación que es la encargada de hacernos lo que se llaman controles de calidad externos. Ellos nos mandan una serie de muestras que nosotros analizamos y les enviamos nuestros resultados. Ellos analizan esos resultados y valoran si estamos dentro o no de lo que ellos consideran la curva de desviación. Y si estamos todos bien, pues ellos nos mandan el certificado de que estamos controlados y de que estamos dentro de los parámetros necesarios para hacer análisis de semen. Aparte de todo esto, bueno, también nosotros nos controlamos entre los distintos trabajadores, el ver que ninguno de nosotros está fuera de lo que los demás contamos en la misma muestra. El paciente, no obstante, puede realizar la prueba en cualquier centro autorizado, ¿no? Sí, eso no hay ningún problema. Es cierto que a lo mejor pues un seminograma sí que se pide obligatorio en nuestro centro, pero bueno, luego cada centro pues tiene sus cosas y su manera de dar los resultados, y entonces sí que uno es obligatorio en nuestro centro.
Claro. Por otra parte, ya que estamos hablando del varón, del hombre en este caso, al margen del seminograma, ¿hay más pruebas que se realizan al varón? Bueno, pasamos de una época en la que el varón estaba ahí apartado sin que se hiciese caso. Era el intocable. Sí, y ahora es cierto que sí, cada vez existen más pruebas. Lo que pasa que, bueno, también hay que analizarlas fríamente, sobre todo desde el otro lado de la mesa en las consultas. Claro. Pues, no todas las pruebas aportan lo que se necesita saber sobre esa pareja. Entonces hay que valorar qué pruebas hay, qué quiero saber de ellos y cuál es la más adecuada, si hubiera alguna más aparte del seminograma. Eso se valora en consulta y se pide entonces al análisis. Se puede hacer pues desde cultivos para descartar infecciones, se pueden hacer estudios genéticos como el test de fragmentación, un FISH en espermatozoides y bueno, eso deberían analizarlo más en la consulta y hablarlos también con los pacientes a ver si ellos están de acuerdo y realizar las pruebas que se consideren oportunas. Claro. Para finalizar, muchos de tus compañeros inciden el caballo de batalla en el tema de la fecundación. Bueno, pues uno de los principales es la edad de la mujer, bueno, por vicisitudes del destino, por el sistema de vida que llevamos actualmente. Muchas mujeres retrasan la edad de ser madres y bueno, en ese momento ya no quedan embarazadas de forma natural con tanta facilidad como quedaban lo que eran sus madres o sus abuelas, ¿no? Que la edad de maternidad era mucho más temprana. En el hombre no influye tanto la edad, ¿no? Influye, pero no tanto. Sobre todo eso, como va acompañado también de la mujer, podemos decir que se resguarda un poco detrás de esta. Pero sí es cierto que eso, que vemos seminogramas de gente de 40, 50 años, incluso 60, que no tienen prácticamente ningún problema. Pero bueno, sí que es cierto que genéticamente tampoco sabemos cómo están esos espermatozoides. Claro. Entonces, esa parte es un poco la desconocida y la que se está empezando ahora a trabajar con ella. Pues Víctor Sánchez, responsable del Laboratorio de Andrología, creo que hemos realizado un completo repaso a lo que es el varón, el 50% necesario, a día de hoy aún, para el tema de la reproducción. Sabe Dios lo que nos deparará el destino, lo que nos deparará el futuro y cómo evoluciona la ciencia. Pero a día de hoy, necesarias ambas partes, el hombre y la mujer. Víctor, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, pues ya lo saben, ponemos punto y final a la entrevista de este mes con Cefiba, nos vamos a publicidad y en un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, continuamos, vamos a cambiar de tema esta noche. Vamos a hablar a continuación de una investigación encabezada por la Universidad de Oviedo que trata acerca del carácter autóctono o no del castaño, sí, del árbol, del castaño, un árbol tan arraigado en nuestra región que incluso da apellido a muchas personas, algunas de ellas ilustres, no hay que olvidar sin duda, pues el general Castaños, sin ir más lejos, el vencedor de Bailén, pues ya ven qué apellido llevaba. Y hay muchas otras personas ilustres que se apellidan así. Bueno, vamos a tratar no del apellido en sí, sino de este árbol. ¿Es autóctono de Asturias el castaño o es, como se creía hasta ahora, que había sido traído por los romanos? Bueno, pues ya saben, los legionarios romanos en su proceso de conquista, y miren que aquí tardaron en conquistar, pues se creía que habían traído con ellos muchísimas cosas, entre ellas el castaño. ¿Fue así? Bueno, pues vamos a saber si sí o si no. Para ello se encuentran esta noche con nosotros dos investigadores que han tratado este tema. José Valentín Roces, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y junto a él, Borja Jiménez Alfaro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Son dos de los tres investigadores. Nos faltaría en este caso Pedro Álvarez, que por motivos profesionales no puede estar esta noche con nosotros. Pero vamos a tratarlo con ustedes. ¿El castaño es autóctono de Asturias o lo trajeron los romanos? Bien, 1, 2, 3, respondan todos. Sí. Eso, durante muchos años fue una creencia bastante arraigada que los romanos, que quienes sí que habían desarrollado el método de cultivo del castaño, es decir, los injertos, cómo seleccionar las variedades para producir fruta de más calidad, etcétera, etcétera, habían traído este árbol consigo. Sin embargo, hace ya unas décadas, hace 2 décadas así, trabajos basados en analizar registros de polen en zonas del noroeste ibérico en general,
ya mostraban la existencia del castaño en esta geografía desde antes de la llegada de los romanos. Entonces, bueno, nosotros tuvimos una idea de intentar analizar esto desde otro punto de vista. Claro, ¿cómo se desarrolló entonces el tema? Sí, es curioso porque últimamente en zonas como Cantabria o Galicia o el País Vasco ya el castaño ya pues, se considera como autóctono. Sí. El problema que es que en Asturias había un poquito, hay todavía menos registros polínicos. Sí. Entonces eso pues bueno, es lo que ha suscitado un poco de dudas y no había como cierta controversia. Hacía muchos años que ya la península se sabe que es autóctono, pero faltaba como darle un empujón más a las evidencias. Entonces esto un poco surgió cuando vino José a la Universidad de la República Checa, donde estaba trabajando en ese momento, enviado por la Universidad de Oviedo, y ahí estamos trabajando en proyectos a nivel europeo, con datos europeos, para entender mejor la distribución de las especies. Y entonces propusimos pues, alguna especie autóctona ibérica del norte o no autóctona, sí. Y ahí es cuando surgió la idea del castaño. Y un poco el principal objetivo que teníamos es vamos a analizar todo lo que se sabe sobre el castaño, sí. De pólenes de hace 10.000 años, de datos genéticos, y vamos a ver cómo podía haber sido la distribución del castaño desde la última glaciación, desde el último periodo. Pero ¿cómo investigar polen de hace 10.000 años? Eso, bueno, ¿A priori tiene que ser o no? Bueno, en verdad no, nosotros en este caso el tema del polen cogimos resultados de otros trabajos y que hay una especialidad, bueno, básicamente la paleontología, la paleobotánica, que extrae testigos de tierra, sobre todo en zonas en las que se conservan. ¿Dónde se conservan aquí? En muchos casos en las turberas, porque en las turberas los procesos están más ralentizados y se conserva el polen de hace miles de años. Según la profundidad a la que esté y según la presencia del famoso carbono 14, del isótopo, se es capaz de decir que estos granos de polen tienen esta edad determinada. Entonces, nosotros en este caso, por decirlo así, estas muestras de polen lo usamos como un refuerzo. Nuestro objetivo principal fue coger la distribución actual de la especie en Europa y usando datos geográficos, porque bueno, mucho del trabajo que nosotros hacemos es con mapas, usamos datos geográficos y climáticos tanto, del clima actual para poder saber qué zonas de la Europa actual son más propicias para esta especie, es decir, dónde por clima, por territorio, esta especie encuentra lo que llamamos su óptimo, sus zonas preferidas. Y una vez que teníamos esto, comprobamos una serie de modelos matemáticos, usamos esos mismos modelos con el clima de hace 20.000 años. Son unos datos que están disponibles para todo el mundo, entonces proyectamos estos modelos actuales a las condiciones climáticas del último máximo glaciar. Y entonces vimos que zonas de Europa, hace 20.000 años, eran adecuadas para esta especie. Y entre ellas salía gran parte del noroeste ibérico, también alguna zona pues, norte de Extremadura, zonas de Portugal en las que también la especie es importante. Y entre ellas la zona del Cantábrico, que bueno, lo que en esta jerga científica se llama zonas de refugio. El máximo glaciar, la última glaciación, fue un periodo de condiciones bastante duras, en las que muchas especies migraron a zonas que le fueran especialmente favorables y se refugiaron. Se quedaron ahí esperando que amainara el temporal. Que cambiara el tiempo, sí, en este caso. Bueno, ¿esto cómo afecta para temas como la reforestación, por ejemplo? Si afecta de algún modo, claro. Pues sí, claro. Cuando se hace reforestaciones, lo primero que se considera es si lo que se va a repoblar pues son especies autóctonas o no. Y eso depende de que las autoridades competentes o las consejerías, en este caso, pues planifiquen qué especies plantar en cada lugar de acuerdo a qué es lo que se quiere. Si lo que se quiere es repoblar, digamos, bosque natural, pues con especies autóctonas, a ser posible que vengan de la propia región. Si se quiere producir madera o eucalipto o lo que sea, pues otra cosa. Entonces, claro, el hecho de considerar el castaño autóctono o no cambia totalmente la perspectiva. Y ahí es la importancia un poco de este trabajo, que ya no es descubrir que es autóctono, sino confirmar que científicamente ya hoy en día no hay otro modo de verlo como una especie autóctona de Asturias. ¿Y por qué durante siglos se creyó que habían sido los romanos los que lo habían traído por acá? Bueno, porque se sabe que los romanos lo cultivaron, y además una de las tecnologías que trajeron los romanos a la península y a todo el mundo
fue el cultivo de árboles, la arboricultura. Sí. Lo hicieron lo mismo con los naranjos. Antes de llegar los romanos, el naranjo que había en la península del sur, obviamente, era el naranjo de la flor de azar. Entonces no se comía naranja. Ellos trajeron la tecnología para... Entonces, claro, como desarrollaron tanto esta tecnología y allá donde estuvieron los romanos hicieron que se cultivase más el castaño, pues claro, siempre se pensó que lo habían traído ellos. Y lo mismo en otras zonas de Francia o incluso del norte de Italia, también se llegó a pensar lo mismo. Claro, luego uno empieza a pensar en lo arraigado que está el castaño, el magosto, la magosto, todas estas cosas, y... Hombre, desde un punto, esto ya es todo, es ficción, ¿no? Porque no soy historiador, pero uno empieza a pensar que en esa zona que está tan arraigado, a lo mejor pudo haber algo antes de la llegada. De la llegada. Y ahora ya todas las evidencias nos dicen que sí. Yo creo que es lógico que se pensara que el castaño lo habían traído, pero ya luego, pues como la ciencia avanza, se van descubriendo cosas y nuevos métodos. El método del polen pues se ha ido calibrando con los años y mejorando, cada vez hay más muestras, y ahora pues nosotros hemos aportado la parte climática, de cómo afectan los cambios climáticos. Hablaba usted antes, el tema de la reforestación. ¿El castaño es bueno para la industria maderera? Quiero decir, ¿da buena madera para las labores que se le encomienden? Sí, de las especies autóctonas, vamos, que por tradición se empleaban, vamos a decirlo así, es una especie que tiene muy compensada la calidad de la madera y el crecimiento. Es decir, una especie que, en comparación con otras especies autóctonas como el carballo, crece más rápido, pero además proporciona una madera de calidad para construcción. De hecho, bueno, no hay más que pensar en nuestra construcción más emblemática, que son los hórreos, que están hechos de castaño en su práctica totalidad, ¿no? Entonces, bueno, es una especie que a pesar de eso sí que tiene problemas asociados. Algunos de estos problemas asociados, muchos son enfermedades. Es una especie que por diferentes motivos, algunos de ellos es que, a pesar de que sí que, estamos convencidos de que en base a estos resultados es una especie autóctona, sí que la especie humana influyó mucho en su distribución. Durante mucho tiempo se cultivó sobre todo para extraer hidratos de carbono de las frutas, también para construir de forma tradicional vigas, para hórreos, para casas. Y desde la revolución industrial y con el auge de la industria minera, se plantó mucho castaño para peas de minas. Yo, bueno, soy de Cuenca minera, pero la parte de arriba soy de Sobrescobio, y Sobrescobio, todos nuestros bosques a una cota baja son castañares. Hubo una gestión bastante intensa de la especie, pero cuando esta gestión o cuando esta extracción de madera cesó, tenemos masas que eran muy densas, con una gran densidad de árboles. Y esto, bueno, en cierta medida se cree que favoreció también la existencia de una serie de enfermedades como el chancro, como la tinta, como un insecto que acaba de llegar, que es la avispilla del castaño, que le trae nuevos problemas consigo. Entonces, bueno, a pesar de que es una especie de calidad, productora y demás, pues es una especie que tiene alguna problemática asociada que, bueno, que se está intentando, gente que trabaja en ello también intenta recuperar o al menos disminuir estos problemas. Lógico. Quería preguntarles también una cosa, ustedes que saben de esto. ¿Por qué se reforesta o se planta o hay tanto eucalipto si se dice que es tan malo? Bueno, entonces nos ha tocado la pregunta del millón. A ver, el eucalipto se cultiva para producir madera que luego se usa sobre todo en la industria maderera. Entonces, se cultiva allá donde se cultiva simplemente por un beneficio económico. Sí. Y eso no es malo en sí, lo que pasa es que hay que gestionar bien el territorio para hacerlo allá donde se puede hacer y controlando el uso, ¿no? Sobre la pregunta, si es malo, pues se dice, pues sí, acidifica el suelo. Es la creencia popular, sí, ¿no? Es verdad, obviamente donde hay eucalipto... No es malo, malísimo, te sí, dicen, ¿no? Impide que entren en el ámbito del eucaliptar muchas especies autóctonas, acidifica el suelo, puede tener problemas los compuestos de las hojas también pueden cambiar la composición del suelo y afectar a otras especies. Es una decisión, digamos, de gestión del territorio. Entonces, en algunos lugares, obviamente, hay que, creo yo, ¿no? Pues hay que producirlo, pero también hay otros lugares que hay que mantenerlos a salvo de estos cultivos intensivos. En muchos casos, en la zona donde hay eucaliptos, que básicamente es casi todo a menos de 300 metros, yo creo que ¿por qué se usa mucho? Porque crece muchísimo. Sí. Es una especie que 12 años después de plantarla o 12 años después de cortarla ya la vuelven a cortar. Eso con otras especies no pasa. Claro. Tú plantas unos carballos o un haya y hasta 80, 90, 120 años... Tiene un rendimiento rápido. Lo ven tus nietos, en este caso lo ves tú.
Eso yo creo que en muchas zonas costeras, a partir de los años 60, cuando empezó el despoblamiento rural, muchas zonas que tradicionalmente eran de uso agroganadero, Sí. La gente no tenía qué hacer con ellas. Es decir, la gente decidió que esa explotación ganadera tradicional o esa explotación agraria tradicional cesaba. Y vio que en esas zonas de costa la gente estaba empezando a plantar, el vecino estaba empezando a plantar eucaliptos, porque se empezó a instalar también industria papelera. Sí. Y bueno, fue una forma para mucha gente de economía rural de obtener un rendimiento económico de una cosa que en ese momento no iba a... sí. Entonces ese fue el motivo principal. Por supuesto, vamos, bajo mi punto de vista, es una especie que se expandió más de lo que me debía. Es decir, al final, a menos de 300 metros, que bueno, nuestra vegetación natural, nuestros bosques naturales básicamente serían carballos, acompañados quizás del castaño, del fresno, del arce. La mayor parte de las masas forestales a menos de 300 metros son eucaliptares. Entonces, bueno, Claro. a nivel de paisajístico es un problema, porque es una especie que nosotros no estamos acostumbrados a ella, no tenemos arraigada su presencia, pero además, bueno, es una especie que durante mucho tiempo, desde hace mucho tiempo se discute sus problemas. Y además hay otra cosa asociada. Además de la especie en sí, que pueda ser mala o buena, es el sistema de gestión, que muchas veces se corta totalmente un monte en el que está, Sí. se deja el suelo expuesto a problemas erosivos, Sí. se extraen muchos nutrientes, etcétera, etcétera. No es seguramente la especie mala en sí, porque bueno, no, claro. sino que además bueno, el sistema de aprovechamiento, pero vamos, tampoco es mi tema, entonces Claro. Volviendo a la investigación de ustedes, para finalizar, como resumen, ¿esto ahora se queda aquí? ¿Tiene un segundo capítulo que ya trabajan en él? ¿Cuál es la próxima investigación que van a poner en marcha? Bueno, ya asumiendo que es autóctono, hay un pequeño problemilla, digamos, y es que tampoco significa que todos los castaños que podemos ver en el monte son autóctonos, porque ya desde los romanos ellos es verdad que trajeron nuevas variedades y se ha ido... No todos son iguales, entonces hay muchas variedades que se han traído de otros países, se han creado variedades que producen un fruto más de otras propiedades o de cualquier otra región. Entonces eso, claro, la pregunta ahora es, vale, sabemos que el castaño es autóctono, pero ¿cuáles? ¿Qué castaños de los que hay? Porque en los valles mineros, que están llenos de estas castañeras que comentaba antes José, están Son distintos igual a los de otro Exacto, lugar, es posible que sean un poco diferentes, entonces eso es lo que hay que ver. Posiblemente el futuro próximo está en hacer estudios genéticos precisos para ver exactamente qué variedades vienen. Es difícil porque ya hay introgresión, que se llama, que ya genéticamente pueden estar mezclados y es muy difícil rastrear el origen de los castaños autóctonos, pero hoy en día se puede hacer. Entonces yo creo que esa es la investigación que hay que hacer en los próximos años. Sí. Claro. Intentaremos explorar un poco esa... Pues aquí estaremos para que vengan a contárnoslo, porque me parece tremendamente interesante que reivindiquemos, bueno, pues lo nuestro en este caso, ¿no? Y si la especie, si en este caso el castaño, es autóctono, pues hay que decirlo, que los romanos trajeron muchas cosas, muchísimas de ellas, al 99,9, muy buenas, pero si esta ya estaba, es de justicia decirlo. Muchísimas gracias a los dos, José Valentín Roces, Borja Jiménez Alfaro, investigadores de la Universidad de Oviedo, por este trabajo que han realizado y por venir a contárnoslo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, buenas noches. Y nosotros nos vamos en un momentito a los anuncios, pero son pocos. Volvemos en un momento y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a ir ya poniendo punto final al programa de hoy. Como todos los martes, lo hacemos con el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, Bueno, no nos No nos quejamos. quejamos. No nos quejamos, efectivamente. el otro día decíamos bien o te lo explico, ahora diremos un dicho que hay en Colunga, sin profundizar, bien. Bien, sin profundizar, bien, efectivamente. Bueno, profesor, hace 37 años fue
A esta hora de ahora mismo ya era lo que se ha conocido como la noche de los transistores, donde Ay, sí. no había redes sociales, no había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter, no había nada de esto que ahora anda toda la gente loca. Vamos, ni se cazaban Pokémon de aquella. Bueno, era una cosa tremenda. Bien. Y se aquella produjo funcionaba la televisión y el arradio. el arradio. El arradio. El arradio, El efectivamente. arradio. Bueno, se produjo un intento de golpe de Estado de estos que hay periódicamente en España. Cada X tiempo hay un intento de golpe de Estado, Sí. de una manera u otra. Y entonces, ¿usted cómo vivió aquella tarde-noche del 23 de febrero de 1981, del cual, bueno, pues quedan 3 días para que... Decías tú de golpes de Estado, me estaba acordando ahora, unos años antes de la Guerra Civil, del 36, el general Sanjurjo Sí. organizó una y lo llamaban la Sanjurjada. Sanjurjada, La sí. Sanjurjada. Y en 1868, creo que fue, en el cuartel de San Gil, también en época de Isabel II, también unos sargentos organizaron allí la sargentada de Sargentada. Esto de helada, parece que suena de la fava, la fabada, pues de Sanjurjo, la Sanjurjada, y de Tejero, la tejerada, ¿no? Del teniente coronel Tejero, la tejerada. Pues sí, yo, a ver cómo la viví yo, que recuerdo. Era una anécdota curiosa. 37 años, ¿eh? 37 años nos 37 contemplan. años. Teníamos anunciada para las 6 de la tarde una junta de evaluación. Hay que recordar, para quien no lo sepa, usted de aquella impartía clases en el Colegio de la Inmaculada. En el Colegio de la Gijón. Inmaculada en Gijón. Sí. Y teníamos, ya digo, anunciada y decir, una junta de evaluación a las 6 de la tarde Sí. para el curso de COU. Correcto. Yo terminaba, y otros profesores también, terminábamos la clase a las 5:30 y solíamos ir enfrente a la cafetería del Hotel Agüera a tomar un cafetín y tal para Sí. luego afrontar la junta con cierto optimismo cafetero. Bien, vamos a tomar un café y miramos la televisión y estaba en imagen fija, Sí. una imagen del Congreso de los Diputados, ahí en plan imagen fija, y una música tipo marcha militar, tipo música clásica. Uy, qué raro, ¿qué pasa? No lo sé, no sé nadie. Y había allí unos bomberos, porque el parque de bomberos de Gijón estaba al lado de este hotel y del colegio, pero no sé si están diciendo por la radio que si hubo una especie de asalto en el Congreso de los Diputados y que si en Valencia andan los tanques por allí haciendo exhibición con el general Milans del Bosque, pero no sabemos nada, ¿no? Bueno, voy para el colegio ya, y en Centralita le digo a la señorita que estaba encargada, a Mavi, oye, ¿oíste algo? Dijo, ay, no sé nada, no. ¿Qué dices? Que un levantamiento, un golpe de Estado. Digo, no lo sé, yo oílo ahí a unos bomberos. Oye, dice, si tienen cosas de bombero, tal, bueno. Y dijo, espera, no lo sé. Digo, bueno, voy para la sala, a ver si a la sala de profesores. Y allí vamos para la sala de profesores y comenta, oye, ¿habéis oído algo? No, Fidalgo, no digas tonterías, siempre estás con tus aventuras. Bueno, yo fui un poco el tonto del grupo. Y baja el jefe de COU, un jesuita, el padre Rafael Romero Valencia. Le digo, oye, Rafa, ¿habrás oído algo por ahí? Dijo, ay, no, pero ¿cómo cuentas eso tan raro? Dijo, oye, una cosa además me extraña, que no vino el inspector de Oviedo, que en las juntas de COU venía siempre un inspector a dirigir. Oye, pues ya es raro. Dijo, espera, que voy a mi cuarto, a la habitación, por una radio, y oímos. Baja con la radio, la pone, y claro, estaban transmitiendo, no sé qué, el teniente coronel Tejero, tal, bueno, que los diputados habían tirado a la piscina, no sé cuánto. Oye, pues es verdad, caches el día, ¿y ahora qué hacemos? Oye, yo marcho para casa, no, vamos a hacer la junta ya que estamos, pon la radio. Juan Álvarez Pérez, oye, pues suspendió literatura, ¿cómo va en literatura? Espera un momento, oye, que dicen que no sé qué. Cuando ya llevamos evaluados, sin evaluar, 15 o 20 chavales, porque aquello no éramos, estábamos más... Dijo el jefe, oye, vámonos para casa
y haremos la junta de evaluación mañana o pasado, o después de la guerra que se avecina, yo qué sé. Cuando procede. Y marchamos para casa, dejamos a los chavales sin evaluar, lógicamente. Es decir, ¿no gozaron de un aprobado general debido a la situación? Era en febrero y todavía no era el momento de aprobado general, que si llega a ser en junio, venga, el siguiente. Pero bueno, total, que yo recuerdo, como imagen así más grabada que tengo, que yo vivía de aquella en La Cerona, en la Plaza de los Mártires, pues desde el colegio, en el final de Hermanos Felgueroso prácticamente, hasta La Cerona, bajando, era yo el único vehículo que circulaba por Gijón en aquel tramo en concreto, a lo mejor por otras calles había otros, pero en aquel tramo llegué sola y dijo Alicia, uy, mi mujer, ¿ya acabasteis la junta? Digo, sí, pero hay que poner la tele, que hay un follón en Madrid, que asaltaron no sé qué, y en Valencia, que esto va a ser la guerra. ¿Qué pasa? ¿Marchamos para Colunga? No, ¿quién más da en Colunga que aquí? Vamos a poner la tele. Y bueno, y ya ves a José Antonio, cara a un televisor, que fue la noche de las radios y de los televisores, hasta que a eso serían las 12 de la noche, no me acuerdo por ahí, apareció el rey vestido de general y lleno un condecorado. ¿De capitán general? De capitán general, claro. Y ya contando, bueno, entonces dije, bueno, ya que estoy aquí, ahora hay que ver lo que pasa. Toda la noche allí viendo entrar unos, salir otros, a última hora salían por las ventanas, una cosa espantable, de cómico. Aquello fue era abracadábrico. Pero bueno, y al día siguiente a dar clase con un sueño que no me aclaraba, y el tema de conversación, igual que ahora ahí en la chelada, pues hablando todo, ¿qué tal? Yo no pasé miedo ninguno, no dije, bueno, no puede pasar nada. Una cosa tan inexplicable, tan enrevesada, tan... ¡Se siente, coño! Dijo el coronel, el teniente coronel. Sin embargo, la reacción fue quedarse en casa, todo el mundo. Hombre, claro, por si acaso, ante la duda, genuflexión, en casa no... Ante la duda, genuflexión. Claro. Bueno, genuflexión también la que hicieron en el Congreso. Hombre, bueno, allí... Que se quedaron cara al suelo, culo al sol. En vez de cara al sol, como apuntaba José Antonio, cara a la tierra, cara al infierno, y ya para abajo. Quedó Carrillo, que ya doblaba mal. Dicen, es que fue un valiente. Pues, es que entre que desdoblaba mal y doblaba peor, déjame quedar sentado. Y ya. Y el general, Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez y tal, ¿no? Pero bueno, fue una tejerada sin sentido, sin organización. La brigada aquella de tanques, la Brunete, que tenía que venir a pasearse por Madrid, no arrancaron los tanques, ahí quedaron un desastre. Una cosa desastrosa. Y luego que si fui yo, que si fuiste tú, que si va a venir, que estamos a la espera de que llegue un alto mando. El elefante blanco. Sí, el elefante blanco, yo no sé si estaba trompa aquel día y no quiso. Bueno, algún día lo sabremos. En La Rioja, en Logroño, hay un conjunto de calles que llaman la senda de los elefantes, ¿no? ¿Ah, sí? Y la gente va por ahí a tomar pinchos y vinos y ya le llaman la senda de los elefantes, porque después de hacer el recorrido todos terminan trompas. Ah, ¿sí? Claro, tiene su cosa. Sí, la calle El Peso, la calle Laurel, toda por ahí la zona es así. Y tengo una duda, que quizás la recuerde o quizás no. Al día siguiente retomaron la junta de evaluación. Sí. ¿Hubo algún tipo de, digamos, de alzamiento de mano, en este caso, a la hora de...? No, ya fue una junta normal, que la tomamos un poco a risa también, vamos, en el sentido de, bueno, ya estamos aquí y tal, oye, yo que te creía ya en el frente, oye, claro. Bueno, tú que eres rojo no estabas escapado. Claro. No, me acuerdo que fue una junta de lo más tranquilo y tal, y bien, sin trascendencia ninguna. Sin amnistía colectiva ni había para el suspenso nada, en este caso. Pero vamos, el tema de conversación aquellos días era aquel día y ahí los demás días siguientes, ¿no? Era toda la tejerada y tal, y además como eran gerifaltes altos, yo muchas veces cuando digo, chico, es que cuando veo así a uno muy mandón, digo, tú me recuerdas al general Milans del Bosco, un mando en plaza, sueltas los tanques al momento, vamos. Un mando en plaza, pero, vamos, efectivamente. El general Armada, que era muy conocido en Gijón, toda su familia y demás, ¿no? El papel del rey, que sí, que no, pero luego sí, vamos, que sí, tal. El mismo papel de la Guardia Civil, del teniente coronel. Ahí yo creo que hubo unos cuantos que apechugaron
y otros cuantos que ¿Libraron? se ignora su paradero, como de Fernández, y de Fernández nunca más se supo. Y de Fernández nunca más se supo, efectivamente. Bueno, quizás algún día podremos conocer... No, hombre, pero ya después, cuando pasan años, dice que el tiempo favorece la historia. Es verdad y es mentira. El tiempo perjudica la historia, porque claro, como la historia fue escrita por mentes y por gentes dirigidas o por el corazón o por la cabeza o por el rozamiento de pulgarín. Ahí está. Tú ves, gran manifestación en la plaza de no sé qué, pidiendo no sé cuánto. 280.000 personas según los manifestantes, 125 según la policía local. Entonces, es esto. Entonces, un historiador empieza a encontrar documentos y resulta que había más batalladores en la batalla de Covadonga, que fue una guerra de ella. Sí. Había más batalladores ahí que en la batalla del Ebro, vamos. Claro. Bueno, además la historia siempre la cuenta el vencedor, ¿no? Suelen decir. ¿Siempre la cuentan? El vencedor. Hombre, bueno, por supuesto. Yo cuando yo era rapaz, había o cine o tebeos. Sí. Los tebeos de guerra, los buenos, se llamaban hazañas bélicas. Sí. Eran así apaisados. Sí. ¿Y quién ganaba? Los americanos. Los alemanes eran cuasi tontos y perdín. Y en las guerras pasaba lo mismo. Veías al general americano con cara de bonachón, con cara de vencedor. Veías al alemán con ceño fruncido, cara de tonto del culo y de la matriz. Una cosa impresionante, ¿no? Mira, más que veis al alemán decís, asesino, claro, y perdí la guerra, claro. Y perdían, indefectiblemente perdían la guerra de una manera o de otra. Bueno, profesor, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y yo tengo la espina clavada de que usted se tiene que llevar una de las joyas Anarchy, de estas que tenemos aquí, de joyas de acero, cuyo distribuidor oficial está en Gijón, está en su localidad, en la plazuela de San Miguel número 1. Ay, la plazuela, ¿cuánto íbamos ahí a ligar cuando éramos jóvenes? ¿Usted ligaba en la plazuela de San Miguel? Bueno, como todo el mundo. Entonces estas joyas tienen que tener un destino. Si usted por allí ya castigó, pues ahora tiene que llevarse una de estas joyas de alguna manera. Vamos con esa cartela del volcán. Empecé con el amarillo. Vamos a seguir con... Bueno, casi nos pescan, profesor Fidalgo. ¿Va a probar con el color? Amarillo. Amarelo. Sí, pues ya. Bueno, vamos el primer allá. amarillo elija bien. El asalmonao no. Elija el bien. verde no. A ver Allá aquí. va. Toma ya. Nada. Ni res de Ni res. nada. Oiga, Ni ni res de res. No hay Voy a más. tener que dedicarme a mirar uno por uno antes de empezar el programa. Para Y voy, hacer ya sé. eliminación. Para hacer una... Vamos a probar otra vez. Venga, pruebe otra vez. Yo no me quedo... Bueno, no pues me quedo ahora tranquilo. con el rosa. Bueno, Y allá va. no, queréis obsequiarme, pero ¿ves? Nada. Y no hay modo. y no hay modo. Nada, no Y pruebo más. Es que me engañáis. Esto es falso. No. Oye, Y- que sé que saca el premio una monja, ¿eh? Y la modelo Victoria Tracker, una chica que viene habitualmente, como Sí. viene usted, lo consiguió en 3 Sí, ocasiones. pues lo de la monja me lo comentaron en Radio Vaticano, así que mira tú. Perfecto. Profesor Fidalgo, muchísimas gracias Buenas por estar noches. esta noche con nosotros. Nos vamos, gracias por su atención. Volvemos mañana a partir de las 10 de la noche, ya saben, correo electrónico disponible para dirigirse a nosotros, ye@esasturias.tv. Nos vamos con velocidad porque ya llega Mundo Seguro, el programa que hace grande la letra pequeña. Hasta entonces, gracias por su atención y hasta mañana.